Hola a todos jóvenes, bienvenidos. El día de hoy estamos con el arquitecto Sergio Córdoba, aquí en la ciudad de Guadalajara. Buenos días, arquitecto. Muy buen día, arquitecto Abraham. Gracias por venir aquí a visitarnos. Encantado de estar por acá. Platícanos en qué parte de Guadalajara nos encontramos, por favor. Estamos en el municipio de Tlajomulco. Bueno, ahorita ya todo está pegado, pero exactamente estamos en el Cielo Country Club, que para ingresar es por López Mateos, subes al Palomar y una vez subiendo al Palomar ya ingresarías aquí al Cielo. Buenísimo. La verdad, los terrenos aquí en el Cielo son espectaculares. Platícanos un poco de este terreno. ¿Cuáles son las dimensiones, la orientación solar? Voy a dar un poquito de contexto. Claro. Cuando empezamos con buscando terrenos aquí en este fraccionamiento, para empezar, se me hizo muy privilegiado este terreno porque pues, terminaba en glorieta. Ya lo podrás ver, Abraham, que tiene aquí de este lado, en la fachada norte, tiene el campo de golf, lo cual es buenísimo pues, por la orientación solar. Y en la parte posterior, que es la orientación este, también hay un campo de golf y una pequeña cañada. Entonces, lo cual, el terreno, respondiendo a tu pregunta, perdón, son 409 metros cuadrados, con un cost del 0.50 es lo que nos daban. Entonces te obligan a tener servidumbres de unos 50 laterales, 5 metros posterior, 5 metros enfrente, y el CUS es de 0.80. Excelente, ¿no? Pues la verdad, el terreno bastante generoso Sí. y algo accidentado, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, es muy accidentado este fraccionamiento y aparte hay demasiados árboles, lo cual te obligan a quitarlos, y obviamente uno pensaría como que, como mucha gente piensa, fíjate que aquí en Guadalajara la gente estaba muy en contra de este fraccionamiento porque decían que se estaban comiendo el bosque de la primavera y todo eso, pero ya conociendo el fraccionamiento y todo eso, la verdad me consta que todos lo rubican, todos los pinos, todo el pino michoacano, todo eso lo rubican. Ajá. Y pues sí salió bastantito. Entonces sí es un lujo quitar todos los árboles y trasplantarlos. Se trasplantan Sí, todos. sí. Qué bueno que se trasplanten, Sí. que se cuiden, ¿verdad? Sí. Y a ver, platícanos de la casa. ¿Cuál fue la solicitud del cliente? Porque vemos que tenemos un importante garage. Sí, fíjate que Pero un solo coche. Interesante eso. interesante, no es como que mi favorito, pero el terreno, como estaba muy accidentado, fíjate que el nivel de la banqueta, de aquí al nivel más bajo, al campo de golf, que ya lo veremos, son aproximadamente como unos 350. Ok, lo que baja. Entonces, al principio, nuestra idea era subir la planta baja. Obviamente, como el terreno sí es grande, pero pues quisiéramos aprovecharlo mejor. Entonces, queríamos subir el terreno y el sótano subirlo para que la inclinación no estuviera tan fea y vaya, ¿no? Pero pues por reglamentos y eso te dicen que del nivel de la banqueta tienes que tener 30 centímetros máximo. Entonces, No la puedes elevar. sí, pero también quieren sótano, entonces, y el sótano no lo quiero usar para carros. Entonces, pues, como podrás ver, sí está. Tratamos de hacer algo al respecto para que se viera bonito y pues sí, está un poquito así medio. Se logró. No choca el Tesla. No. De hecho, hicimos fuera las primeras pruebas que hicimos, Abraham. Buenísimo. Pero sí. Entonces te queda una cochera aquí. Sí. 2, ¿verdad? Te quedan acá. Sí, pues aquí la ventaja, fíjate que, Abraham, que pues el carro, obviamente, todos los carros son eléctricos, cabe señalar. El dueño le apostó a todo eléctrico. Okay. Nada de gas, paneles solares. Entonces, Toda la casa es eléctrica. Toda la casa eléctrica. Entonces, Excelente. la idea es apostarle a eso y sirve, pues, de alguna manera es sustentable. Calentadores solares, calentador eléctrico. La fachada, como puedes ver, pues ahora sí que la revestimos sin tanto abusar del WPC. Es conocido como DEC o WPC, pues. Y ya lo podrás ver que lo revestimos en todas partes. Muy bien. Al principio, fíjate que es interesante porque al principio la fachada era diferente.
la fachada era un poquito más recta, pero en el fraccionamiento son así medio, se contradicen porque te pedían que del límite de propiedad 5 metros, obviamente es la servidumbre, pero que de los 5 metros la fachada tenía que tocar un porcentaje. Entonces yo dije, si la glorieta es curva, dije, no voy a hacer algo curvo. Entonces traté de una parte apañar a lo que te pedían y por eso se hizo esa forma. Y si te fijas también en esa jardinera, tiene esa inclinación para cumplir con los metros que te pedían. Claro. Más que nada fue eso. Pues. Por eso es la forma, por eso también el quiebre de este lado. Sí, y en ese quiebre, te fijas, se hace como un remate en la losa y metemos ahí las vigas huecas. Ok. Muy bien, pues vamos a conocerla. Sí, claro que sí. ¿Qué otro material tenemos aquí? ¿Es una cantera? Cantera San Andrés, fachalete, que le llaman oreja de elefante. Bueno, le llaman de muchas maneras a la cantera grande, oreja de elefante. Pero sí, tratamos de usar eso en fachada, interior, exterior y también en la parte de atrás. Muy bien. Ahorita van a ver. Sí, la casa es contemporánea, pero también de alguna manera es cálida. Parece como cabaña en algunos aspectos. Interesante. ¿La puerta qué es? Es parota y está revestida con PTRs y ¿cómo se dice? De hecho, es lo único que hay parota. Todo lo demás es encino americano, laqueado como con nogal. Al principio queríamos hacerla de acero, revestirla de algún tipo de panel de aluminio, pero al final pues salió en parota. La quisieron de parota. Pues se siente muy bien el espacio. Cuéntanos, ¿cómo arrancas tú el proyecto? ¿Cuál fue tu concepto inicial? Al principio lo que queríamos era, puesto que teníamos el sótano, queríamos que no se sintiera sótano. Queríamos que hubiera varias entradas de luz y queríamos que hubiera varias formas de bajar al sótano. Lo cual es esta, en un mezanín y por la rampa del vehículo. O sea, tienes 3 accesos, 2 interiores al sótano. Y uno exterior. Qué interesante, joven. Sí. Ahorita movimos un poquito esto por lo de los adornos de Navidad, pues. Ajá. Pero fíjate que contemplando lo de la orientación, pues es muy agradable la orientación porque pues el sol sale del este, le pega el sol todo el lado del sur y ya se pone el sol en el poniente, pues, o en el oeste. Entonces está muy padre porque aquí no te entra luz nunca te molesta el sol y pues tienes esa vista increíble. Es norte. Sí. Y pues estos ventanales se abre todo. Es lo que todo le digo a todas las personas que nos visitan, que es como la casa tiene como si fueran 2 personalidades, el día y la noche, porque en la noche es cuando ya entra toda la luz. Ok. Están un poquito pesaditas, pero... Claro, se siente como si estuviéramos afuera. Sí, son aluminios de serie 4000, gris Europa. Y al principio pusimos una película por lo del campo de golf. Ajá. Porque las bolas llegan de allá. Y sí caen varias pelotas. Entonces, fíjate que aquí nunca ha caído nada. Luego, por otra parte, si te fijas, usamos el mismo diseño de las vigas huecas para que entre luz, pero al mismo tiempo, como esta es un área en la que pegan mucho, ¿cómo se dice? Las bolas, nos sirve como para cubrir el cristal. Ok. Entonces, pero aquí te queda una terraza. Sí, y pues las vistas pues están un poquito generosas. De hecho, se alcanza a ver el aeropuerto. Buenísimo. Sí. Genial. Oye, bueno, obviamente tienes una bomba de calor para la alberca, porque aquí hace frío, ¿verdad? Sí. De hecho, mandamos a hacer una estructura, ahí la tenemos en otro terreno, para cubrirla y para poder utilizar todo el espacio. Porque también son medios estrictos en que te dicen que cierto porcentaje tiene que ser jardín y nomás el 30% puede ser ya sea alberca o puede ser piedra. Entonces, sí te obligan, es lo padre del fraccionamiento, que te obligan a tener vegetación, a tener, pues, todo que sea verde, pues. Claro, incluso hasta para poner piedras como encaminamientos, fue un rollo. Sí, ellos lo verifican. Sí, todo te verifican que haya cortinas, que esté todo, pues. Muy bien. El cliente me decía que cuando empezamos el proceso de diseño, dijo, yo no quiero terrazas. Ok. Entonces, al final,
tuvo 3 terrazas. Ok. Porque pues no me vas a desmentir, Abraham, que los diseños, ¿cómo se dice? Pues de alguna manera al hacer terrazas, o sea, puede ser un cubo, pero puedes tú mover los espacios y la volumetría la mueves y ya terminas creando espacios atractivos y más pues la vista que hay aquí. Claro. Sí, fíjate que también él es mucho es muy sencillo, a lo mejor no parece con todo lo que le metimos, pero él es más de como que el valor a las cosas, él es más de, a lo mejor dije, no necesito lavabos muy caros, no necesito, pero en algunas cosas sí le gustó meterle dinero. Pues. Los acabados. Sí. Por ejemplo, aquí quisimos que la esposa tuviera, que esa fuera su cochera y para que ella llegara, dejara sus cosas, dejara lo que compró en el súper, lo va dejando y ya entra directamente a la... Queda bien. Tienes un acceso directo desde la cochera. Sí, es correcto. Primero con la alacena. Sí, es correcto. Y ya, pues queda más fácil para ella. Queda muy bien. Todavía apenas tienen poquito que se mudaron, todavía tienen cositas, pues, pero todo bien. Excelente. ¿Los tonos oscuros fueron propuesta tuya o de los clientes? Fueron propuesta mía. Fíjate que fue evolucionando la obra. Siempre me gustan los colores oscuros. No me caso con lo oscuro, pues. Pero, por ejemplo, nos tuvimos que adaptar. Él es comerciante y porcelanato, él apostó por traérselo de la India. Ok. Entonces, sí, le costó mucho más barato, pero fíjate que cuando llegó, estuvimos esperando tiempo en que llegara y cuando llegó era de otro tono. Entonces, tuvimos que adaptarnos al tipo de porcelanato en donde las vetas, si te fijas, tienen como que tonos grisosos, tonos de cafés. Entonces dijimos, pues ahora tenemos que adaptarnos al piso porque ya no lo vamos a devolver. Claro. Pero al final creo que se pudo resolver de una manera agradable. Muy bien, sí, agregas estos tonos de madera, ¿verdad? Sí, Que y se siente como cálida la casa. Ujú. y pues la vista, pues así parece que estás como en otra parte, pues. De acuerdo. Sí. ¿Qué tenemos en este espacio? A ver, platícanos. Este es un baño. Ajá. Este es un medio baño. Sí, ese se creó el espacio para que nos diera la vuelta de la escalera de abajo. Si te fijas, las escaleras están como encimadas. Eso para que nos diera la altura y nos diera los peraltes, pero se ve interesante cómo bajas y como que la otra parece que te vas a pegar. Pero Claro, pareciera que es la misma, ¿no? Que es un circuito. Sí. Que tú puedes circular alrededor de. Sí. Fíjate que la casa parece, o sea, se ve grande, se ve así volumétrica, pero en sí no es muy grande la casa. O sea, apostamos mucho igual a las dobles alturas, sacrificamos espacio, metros cuadrados, pues, tanto aquí, acá abajo y en el mezanín. Sí, esta doble altura quedó muy bien. Sí. Bien conectada y además se conecta con el sótano. Fíjate que al principio, con el primer proyecto, seguíamos la topografía. Ajá. Bajábamos hasta el nivel del campo de golf y el sótano no era sótano. Pero igual mismo el fraccionamiento nos decía que no podía haber fachadas de 3 niveles. Entonces eso ya nos hizo que cerráramos el sótano y ya ahora el acceso al jardín es por el mezanín. Este es el acceso al jardín. Sí. Puedes ingresar por acá, pero también por acá. Y al principio el acceso al jardín era abajo. Y este era como un medio nivel. Interesante, aquí queda un área de trabajo. Sí, todavía nos falta terminarlo. De hecho, el piso pusimos uno provisional. Me gusta la alfombra. A mí también, y eso lo agarramos de Costco. Que diga, de Home Depot. Está buenísimo. Sí. Vamos a meter un Kumaru. Es para que igual se siga lo mismo de que se vea madera, pues. Queda un buen gimnasio aquí. Sí. Al principio nos hemos ido adaptando, pues, pero al principio era como la idea que era una área de juegos, una oficina. Ya después dijo, ¿sabes qué? Quiero convertirlo en mi área de gimnasio. Todavía nos faltan definir los espacios, pero eso es lambrim ya de PVC. Ventilación natural. Muy bien. Sí, esta es la que sí iba a ser todo un ventanal que iba a dar el acceso al jardín. Y al final no nos dejaron y nos quedamos arriba. O sea, no querían que del sótano pasaras al jardín.
No quería que del área del campo de golf, ahorita lo vas a ver, que se viera una fachada de 3 niveles. De 3 niveles. Que al final sí se ve porque es un murote de contención y se ven 2 niveles, pero es un murote. Claro. Sí. Ahora sí que nos tratamos de adaptar, pues, pero las cosas yo creo que salen bien. Al final el dueño le encantó. Dice que le gusta más por la privacidad, pues. Claro. No lo ven cuando están jugando golf y todo eso. Ese cuartito surgió del mezanín y es el área de equipos. Pues este espacio quedó muy bien. Sí. Es una muy buena sala de... Y está raro porque si te fijas, normalmente entras y está la sala junto con el comedor, espacio abierto, pero también él quería algo más privado. Quería como que de alguna manera si los niños estuvieran jugando aquí y ellos tenían una reunión, pues no los molestaran tanto. Pues. Lo que me gusta es que está conectado con el exterior. O sea, aunque es un sótano, tiene luz natural, ¿verdad? Desde este ventanal a doble altura y también desde, pues un poco indirecta con el jardín. Sí. Porque ya vi que no era luz natural, pero sí hay luz natural, solamente que está hasta el fondo. Pero se siente la luz natural, ¿no? Se siente como si no fuera un sótano oscuro, ¿no? Porque recibe también luz desde este punto. O sea, todo esto es... Sí, es correcto. Incluso le dejamos los barandales de cristal para que entrara igual la luz. Claro. Sí, nos agradece bastante. Sí. Luego tenemos aquí en este nivel, a raíz de las escaleras salió una bodeguita. Obviamente siempre se aprovechan y siempre son buenas las bodegas. Buenísimo. Y de este lado era un medio baño y este era el cuarto de servicio para la señora que les ayudara. Al final el dueño se la quiso quedar como de oficina. Entonces está raro porque entras al área de servicio y llegas a la oficina. Ah, ok. ¿Y tiene ventana? Fíjate que no tiene, le pusimos como era un área de servicio, dejamos unos como tragaluces y al final sí quedó todo oscuro. Ahorita si quieres lo vemos, pero sí está raro. Se ve como una área de servicio, de hecho. Sí se siente así medio sofocado, la verdad. Pero pues es un cuarto bueno porque sí, tiene 350. Sí, y tiene su baño completo. Tiene su baño completo. Sí. Tenemos una buena pantalla. Sí, y él pues le gusta estar todo el tiempo viendo cámaras, seguridad, todo eso. Pero en sí, si te fijas, se siente como un área de servicio. Sí. Lo bueno es que tenga algo de ventilación natural. Sí. Luego, por ejemplo, aquí... Lavadora, secadora. Tenemos esta área que está muy interesante, que es lo del ducto de la ropa. Ok. Entonces, el cual cae toda la ropa y ya se ponen a lavarla, la doblan. O... Está interesante. Y pues todo es igual encino americano. Perfecto. Todo es encino americano. Sí. Interesante. Con cierres lentos y granito San Gabriel. Y ahora sí que utilizamos el mismo porcelanato por... Ahora sí que vamos a usarlo en lo que podamos. Nos sirven para lo de la humedad, a pesar de que sí le pusimos su grava con sus filtros. Hicimos en los laterales, pusimos un tubo de 4 pulgadas con hoyos. Pusimos una cama de grava para que toda el agua bajara y aprovechar lo más que pudiéramos para que todo el agua se filtrara y bajara por el campo de golf. Excelente. Que aún así, tú sabes, Arqui, que contra la humedad y contra la... Está muy difícil. La humedad es un rival a vencer. Sí. Tratamos de manejar San Andrés. Sí, el San Andrés y usamos la oreja de elefante atrás y pues tonos así de madera, tipo nogal. O sea, es encino americano, pero se dieron el tinte como nogal. Ajá, exacto. Ok. Y la planta baja no tiene recámara, ¿verdad? Esta es toda la planta baja. Sí, es correcto. Pero si te fijas, Abraham, ve cómo se ve la sensación de como que está todo abierto. Sí. Incluso si abrieras a lo mejor las persianas y todo eso, pues se siente todavía más abierto. Sí, se siente una planta muy amplia. ¿Me recuerdas cuál es el desplante que tenemos de la casa? ¿Qué son? ¿Como 10 metros de ancho? Son 13 metros. 13 metros y al fondo son como 14 y medio. O sea, de ventanal a muro son 13 metros. Ah, no, de aquí a acá. No, de ancho. De ancho la casa. Más o menos. Bueno, no. Son como 10 metros, sí, porque le quitas 1.50 y 1.50, sí. La restricción, ¿verdad? Y si te fijas, tiene un grado de inclinación. Es lo que veo. O sea, tú te alineaste a este costado izquierdo. Exacto. Claro, aquí lo podemos ver en el piso. Sí, de hecho, son como unos 9 grados lo que se inclina. De hecho, ahí se alcanza a ver más o menos. Y sí se mueve bastantito, pues. Sí, claro. Se siente bastante cómodo desde que te recibe. Las escaleras con esta jardinera.
Se siente muy bien y la casa en esta parte me encantó, la verdad, cómo crece. De hecho, si te fijas, hasta el ruido se siente como que... Sí, se siente cálida. Es que el que no tengas la recámara en planta baja te libera bastante. Son recámaras, ¿cómo se dice? No son muy grandes, la verdad. Son chicas, pero sí son muy acogedoras. Claro. Si te fijas, se crea un pasillo. Cabe mencionar que dejamos todos los pasillos de 1.20. A lo mejor mucha gente también, como arquitectos, como que están en contra de los pasillos, pues eso pero fue una manera de distribuir los cuartos. Pues. Sí, y me gusta porque queda alineado más o menos aquí a la doble altura. Sí, Y se siente más amplio. incluso es padre porque, por ejemplo, ellos que tienen niños chiquitos, pues puedes ver desde cualquier zona casi el sótano, puedes ver el área de la terracita de planta baja, incluso el mezanín. Este, por ejemplo, es el cuarto de la niña, que también como norma, yo sé que las puertas siempre abren hacia adentro, pero por el espacio y porque termina aquí en pasillo, pues nos obliga a verlo así, que se ve muy acogedor. Ahora sí que mucha gente dice que esa es que para muchas personas la vista más bonita es la de la niña. Interesante. ¿Ustedes mandaron a fabricar todo el closet cama? Sí. Fíjate que los carpinteros es Grupo Moraiza, son un grupo, una familia de carpinteros que la verdad trabajan muy bien. Y en base al diseño, pues todo fue a diseño, pues. También por los espacios reducidos tratamos de aprovechar todo el espacio, pues. Ese espacio aprovechamos un mueble en la cama, closets, pues, y tenemos aquí en este lado el closet, y aquí es lo que comentabas de la inclinación. Ahora sí que aprovechamos los ventanales. Claro. Queda bien, ¿verdad? Sí, y pues aparte la vista no te afecta el sol ni nada. Entonces, sí, este es un norte perfecto. Sí, y está exactamente en el norte. Entonces sí nos ayuda. Y pues cada cuarto tiene su baño completo. También jugando con colores así oscuros. Al principio, fíjate que el dueño eligió los lavamanos blancos. Al principio como que no estaba seguro, pero ya cuando los pusimos, creo que se ve muy interesante. El lavamanos y el monomando, ¿verdad? Ajá. A mí el monomando de color blanco me encanta. Y ese también. Sí, fíjate que se proyecta. Nunca habíamos hecho eso y creo que se ve bonito. Se ve bonito. Bonitos. Les dejamos también a todos los muebles, pues como puedes ver, luz indirecta de cortesía. Los zapatitos. Sí. Muy bien. Sí, ahora sí que la niña tiene más ordenado el cuarto que nosotros y todo. Conejitos. Sí. Tenemos aquí el área de servicio, que es para subir al área de los paneles solares. Ah, y tienes la escalera. Sí, muy bien. Escalera marina y con su tarjeta y pues el área de servicios. ¿Y queda abierto? ¿Es una escotilla de vidrio? Sí, se cierra. Ah, tienes una puerta. Este no lo he visto, jóvenes. Sí. Interesante. Apúntele ahí como una opción para salir a la azotea sin escotilla. Sí, aquí tenemos de repente llueve fuerte. Ajá. Ese es el cuarto de los niños, que también fíjate que al principio yo quería hacer más grande la terraza y quería hacer un baño más generoso. Si te fijas, no son espacios muy grandes, está reducido, pero igual así como acogedor. ¿Qué dimensión tiene la recámara? No la veo tan reducida. No, son como más o menos como unos 18 metros, más o menos. Es como de 5.5 como por 4, más o menos. 5.5 por 4. En el espacio así rectangular, pues más, pero tienes aparte el pasillo y todo eso. Y fíjate que aquí lo que el cliente quería era 2 baños. Son 2 niños y cada quien su baño. Adentro de la recámara. Curioso, esta también es la primera vez que me toca. A mí también. y al principio estaba, ¿cómo se dice? Dubitativo. Sí, no estaba seguro de querer hacer eso, pero dice, oye, yo siempre batallé con los baños, con mi hermano, y ahora que tenemos cada quien su propio baño, creo que es lo mejor. Y esto, pues, remetimos un poquito la terraza y el cuarto, pues, para evitar un poquito el poquito sol que le llegue, pues, pero muy poco, la verdad, te protegen todos esos árboles. Sí. Y te fijas, también usamos el lambrín en los techos. Ajá. Y el lambrín de WPC y jugamos con luz. Ahora sí que nos gusta mucho la luz. Sí. Y luces cálidas y lámparas luz neutra. Eso es lo interesante del baño. Son baños sencillos, la verdad. No se le metieron así tanto lujo. Lo interesante es aquí.
ahorita no la hemos comprado, pero la idea es ponerle una película inteligente. Ok. Porque le íbamos a poner al Reflecta, pero optamos mejor por la película inteligente porque de noche se vería todo por dentro. De hecho, por aquí está la salida, por aquí está la salida eléctrica. Aquí lo dejamos por ahí. No se alcanza a ver, pero la idea es que sea una película inteligente. Ya después te mandaremos una foto para que veas cómo quedó. Eso está interesante. Ahorita tienen que bajar la cortina. Sí, sí. Bueno, de día no se ve, pero de noche sí se va a ver. Claro. Entonces la idea era que fuera como que se viera, ¿cómo se dice? Que se sintiera como si estuviera abierto el baño. Esa era la idea. Muy bien. Y pues cada quien tiene su baño y tiene su calentador eléctrico. Dentro está el calentador, Sí. dentro del closet. Sí. Aquí tenemos en fíjate, al principio también se ve raro como que cuando tú entras encuentras la taza hacia el principio. También normalmente no es lo ideal, pero por los espacios y porque queríamos usar también lo del hueco de la ropa. El shooting. Si te fijas, está del lado del cuarto principal y del lado Está del lado de los dos. Sí, Ok, y ahí mismo está el calentador. sí. Y tenemos aparte el calentador solar. Ahora sí que para que nunca tengan problemas de lo del agua caliente. Muy bien. No, pues le quedaron 2 baños muy buenos a los 2 chamacos. Sí, y volviendo al tema de lo del sistema de todo el agua, pues manejamos tinaco, aunque no es obligatorio, de 800 litros, tenemos la cisterna de 10,000 litros, que con ayuda de la bomba sube al ¿cómo se dice? Al tinaco y está todo presurizado con el hidro. Buenísimo. Esta es la recámara principal, que se va a sentir como más acogedora si te fijas. De hecho, hasta caliente está, si te fijas. Claro, esta está un poquito más calientita. Pero ya una vez abres los ventanales y hay una ventilación cruzada. Si te fijas, se pensó también en la orientación porque en la mañana sí le pega el sol y la idea al principio, antes de pensar que pusieran cortinas, era que pusiéramos las vigas de estas huecas, que son un poco más grandes, Ajá. para que exactamente evitara que les pegara el sol cuando estuvieran dormidos mediante esas vigas. Ok. ¿De qué son? ¿También de WPC? Sí, WPC, nomás que son más grandes. Son de 14 centímetros por 6. ¿Qué dimensión tiene esta habitación? Esta, pues como también si te fijas, tiene una inclinación. También se ve, ¿verdad? De hecho, ahí se alcanza a ver en el corte del piso. Tiene una inclinación, pero más o menos en el punto medio tiene también como unos 5 por 4. En la parte corta son 4 metros y acá son 5,5. Tiene un poquito más de los 20 metros. Este es el closet del esposo. Ok. Que dice, yo no voy a tener closet. A mí nomás déjame para 2 camisetas, dice. Pero si te fijas, al final pues no querían terraza, pero ¿Cómo de que no? sí, no es que es ni modo de no ponerlas. Claro, y es que muchas veces se dan simplemente por las superficies. Sí. Tienes una superficie en la planta baja. Si esto no fuera una terraza, pues sería un techo inclinado. Sí. Antes por eso siempre estaban estos techitos. Y por todos lados. ahora que lo mencionas, el reglamento también te exigían que fueran cubiertas inclinadas. Exacto. Y mínimo creo que era como el 20%. Que aquí se ve, ¿verdad? Usamos está inclinado. la recámara principal es la única cubierta inclinada. Ajá. Antes era la doble altura esta y el cuarto de allá, pero como se optó por poner paneles solares, aprovechamos todo el espacio plano y esta es la única inclinada para cumplir con el reglamento y aparte se ve como la sensación de pues como una cabañita así. De hecho, si la tapas toda se ve completamente oscura. Claro. ¿Y el plafón de qué material es? Lo hicimos de tabla roca y lo forramos con encino americano también. Ah, muy bien. Ya lo Sí, veo. es forrado de madera. Luego ya entramos al área del vestidor, donde tiene sus 2 lavamanos. La idea es que podemos aquí poner una persiana para en un futuro el vecino que no quisieras que lo viera. Pero pues ya ahorita ya compraron el otro terreno, entonces ya no hay tanto problema. Buenísimo. Sí. Y este es el, déjame prender las demás luces. Está bonito el vestidor. Tiene su tocador, muy bien. Sí. Todos estos son al alto brillo. Creo que es del Grupo Tenerife. Lo vende el Grupo Tenerife. Saludos al Grupo Tenerife. Igual cierres lentos. También. Ay, ya se lo
Ya te lo dejé feo. Y aquí tiene, por ejemplo, en su espejo, tiene como una puertita escondida ok, para ok. para Está poder buena guardar. esa idea, ¿eh? Así aprovechas un poquito, ¿verdad? Sí, ahora sí que tratamos de usar todos los espacios posibles, pues. Y aquí tiene lo de la puertita para aventar la ropa. Ah, ya, ya, ya. A lo mejor está un poquito como que encerrado, pues, pero pues ahora sí que. Y todos los muebles tienen también su iluminación. Y con puertas, que eso ya no se ve todos los días y se ve bastante limpio, jóvenes, ¿eh? Y de este lado tenemos ya el área húmeda. Sí, donde también lo tratamos de hacer un poquito acogedor. Las lucecitas que te indican dónde es el área a usar. Muy bien. Pero si te fijas y cierras el espacio, ahora sí que Todo tiene mueble. sí, utilizamos los espacios lo más que pudimos. Genial. Me gusta eso, que todo Sí. sea un mueble. Aquí el escalón lo usamos porque aquí hay una trave de 35 centímetros que va desde aquí hasta la terraza. Entonces utilizamos el espacio y pues nos sirvió como un banquito. Una banquita, muy bien. Y este mismo espacio tiene, de hecho, aquí tiene el cablecito. Por aquí veo el cablecito, ¿no? Es este, mira. Es para energizar la película inteligente. Ah, ok. Y esa que mediante energía se opaca. Ah, ok. O sea, son eléctricas. Sí, de hecho lo venden en Marielec. Cuando la pongas, nos invitas para ver. Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, y es la idea, pues que tú puedas estarte bañando y que cuando ya no quieres que te den en la noche, ya nomás la prendes y ya no pasa nada. Excelente, ¿eh? Pero sí. Me gustó cómo dividiste las áreas. Me gustó que dividiste muy bien la taza y la regadera con el vestidor y quedan muy independientes. Creo que eso es algo muy práctico, jóvenes, ¿eh? Me agrada. Porque ya sabes que últimamente vemos muchos vestidores abiertos completamente a los baños, que pues obviamente se siente amplio, sin embargo, pues tiene otra vez pues sus temas de humedades, Sí, de sí, un poquito estar viendo sí. la ropa todo el tiempo, pero, Sí, pero queda muy separado, muy bien. Y nos ayuda que como está todo cerrado, Ajá. de alguna manera no necesitamos poner una puerta aquí. Ah, claro. Entonces se siente abierto, pues. Y ya nomás lo único que encerramos es el cuarto, la puerta, ¿no? Casi en todos los cuartos usamos, excepto aquí que la altura era muy grande, Ujú. era sin cerramientos, pues. Nomás aquí sí le pusimos por la altura que era muy, muy grande. Claro. Oye, una pregunta, la pregunta del millón. ¿Ustedes construyeron? Sí. ¿Cuál fue el costo por metro cuadrado de construcción? Es un poquito elevado, pero pues por lo de excavación, movimientos de máquinas, quitar árboles, Claro. alberca, muro de contención, ¿cómo se dice? Pues todo lo que se le hizo pues de acabados, más o menos anda como unos de 27 a 29 mil el metro cuadrado, más o menos. El metro cuadrado. Sí. Pues nos da una muy buena idea, ¿eh? La verdad. Tú dices caro, yo no diría caro, porque yo estoy seguro que... ¿Cuándo se construyó esta casa? Vamos a cumplir 2 años. 2 años. Sí. Sería interesante sacar el precio. Si la tuvieras que hacer al día de hoy, ¿cuánto crees que se habría elevado ese precio? A lo que iba a decir que yo estoy seguro es que estoy seguro que va a estar subiendo. No, claro. No, de hecho, de las primeras casas que hicimos, no, hombre, al principio nos salía mucho más barato. Ahorita ya, yo creo que hasta más del 30%, sí, fácil. Claro. Sí. Y también cabe mencionar que cuando hace sótano se eleva mucho el precio, pues. ¿Verdad que sí? Yo creo que fácil del 30 al 40 también que se eleva. Por lo que es movimientos de tierra y más que aquí había mucha piedra muy grande. Entonces sí. Es mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo se llevó la obra? Fíjate, en obra gris, como unos 8 meses más o menos. 8 meses de obra gris. Sí, duró bastantito. Uh-huh. Y ya después entramos acabados. Al final, pues tú sabes que todos los contratistas quieren entrar por la presión, entonces eso fue también un poco complicado. Incluso todavía tenemos un pintor detallando y todo eso, pues por lo mismo que salen los detallitos finales, pues. Claro. ¿Desde dónde nos ven, jóvenes? Déjenos en los comentarios desde qué país nos están viendo y a qué te dedicas también. Mucha gente cree que este canal se ve más por arquitectos y me atrevo a decir que nos ve más gente que no son arquitectos. Así que platícanos, por favor. ¿Desde dónde nos ves y a qué te dedicas? Sí, y al principio pues, no era
no era una fachada así que se viera mucho, pero aún así decidimos recubrirla de la fachaleta, pues, o la Piedra San Andrés, para que pues, no se viera tan sencilla, pues. Y al final él decidió comprar el terreno este de un lado como para tener más paz, pues, más. Que nadie le esté molestando. Sí. Compras tu paz cuando compras tierra. Si te fijas, son diferentes fachadas, son muy diferentes. Las dos tienen las vigas de WPC, pero esta es una fachada ya un poquito más recta, pues. Claro, el muro de contención sí tiene buena altura, ¿eh? Sí. Y al principio, más o menos por aquí iba a llegar el sótano, o sea, el jardín. ¿Ok? Entonces se iba a ver como una fachada muy grande y fue lo que nos hicieron subirla. Ya. Sí. Claro. Pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Quedó equilibrada. Como dicen, no se siente una casa tan alta. Sí. Y tiene del nivel de banqueta, tiene 780 de altura. 780. Y lo máximo que podíamos bajar del sótano, ese es otro problema que tuvimos también, es 270. 270. Que aún así las alturas quedaron muy bien. Planta baja 280 de piso a lecho inferior de plafón o losa. Y planta sótano 270 y arriba pues algunas 280 y algunas más altas. Platícanos cómo funcionan esos drenajes. Esos drenajes tenemos un pozo de absorción. Aquí atrás. Sí, todas las cubiertas planas, bueno, está ahí enterrado en el jardín, pues, pero todas las cubiertas las planas, los bajamos, todo lo pluvial al pozo de absorción. ¿Qué profundidad tiene el pozo de absorción? Lo de aquí, tiene un poquito más de, sí, como unos 350, algo así, sí está profundo. Ok. Y ya lo que salga, lo que se desborde, se va por aquí. Ah, muy bien. Quedaron bien Tratamos ahí esos drenes. de manejarlo todo. Y ahí se alcanza a ver la cubierta inclinada. Todos los paneles solares están tapados por unas placas de lámina que también las pintamos de gris. Se han encontrado venados, pumas, Sí. coyotes y lo que más hay, mapaches. Ah, sí, esos mapaches. Esos son los que se vienen en la noche y se roban toda la comida de la basura. Ah, sí. Pero si te fijas, ve cómo se ve, o sea, Ah, está increíble. Entonces, si te gusta jugar golf, te levantas y ya estás dándole sí. desde aquí. Sí, de hecho, el dueño incluso pudiera pegarle desde ahí. si quisiera, pues. Sí. Arquitecto, pues muchísimas felicidades. Sí. ¿Cómo lo podemos contactar? ¿Cómo estás en redes sociales? La página se llama en Instagram Forma con doble A. Forma con doble A. Sí, somos una constructora pequeña, pero con muchas ganas. Pero muy buena. Esta casa lo demuestra. Sí, muchas Arquitecto, gracias. pues un gustazo estar aquí conociendo su obra. Esperemos conocer más en un futuro muy próximo. Estamos dispuestos. Sí, muchas gracias, Aram. Y dispuestos a conocer la arquitectura de todos los que me están viendo en este momento. Escríbanos a contacto@cotaparedes.com. Con muchísimo gusto iremos a visitarlos. Yo soy el arquitecto, su amigo, Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!